Muy buenas tardes, espero se encuentren muy bien. El tema que hoy vamos a ver es de vital importancia, ya que si no existiera esta modalidad o este tipo de comportamiento por parte de la sociedad, no tendríamos ninguno de los derechos laborales que hoy en día conocemos. Lo que has escuchado, jornada laboral, hasta dónde puedo y hasta dónde no, vacaciones, salario, protección de salario, salario mínimo, etcétera. Todo ese tipo de derechos, y por mencionar unos ejemplos, porque son mucho más, no estaríamos disfrutándolos a nivel mundial de no ser por el tema que vamos a ver el día de hoy. El tema es muy amplio, por lo tanto lo voy a dividir en diversos videos y este sería la etapa introductoria, el preludio. Bien, esta imagen, ahí disculparán la letra, este es solamente para dar un poco más de dinamismo. La imagen la voy a distribuir en la descripción del video por si quieres, por si estás interesado, por si no se ve, mejor dicho, en el video con claridad. Aparte, si quieres una traducción de la cursiva, letra que ya casi no se utiliza, pues también ahí lo voy a incluir. Bien, empezando. Esto es parte de la naturaleza del comportamiento social, el hecho de que queremos siempre estar en grupos, organizarnos. Este comportamiento que es natural en el ser humano, pues de igual manera es natural en el devenir de trabajadores y de patrones. El buscar formar grupos para poder ver por nuestros propios intereses. En ese sentido, de hecho, si lo mencionamos y si lo estudiamos a nivel histórico, han existido diferentes épocas donde se ha tratado de prohibir este comportamiento de los trabajadores o de los patrones a fin de acaparar poder, ya que estos organismos representan un equilibrio en el manejo de los poderes públicos o de los poderes sociales. Son de gran influencia. En ese sentido, gracias a Dios, pues en nuestra actualidad, la mayor parte de los países interactúan con diferentes modalidades, pero guardan la idea de este tipo de instituciones, de este tipo de organizaciones. El bagaje de este tema lo encontramos desde el artículo 356 hasta el artículo 385 de la Ley Federal del Trabajo actual en nuestro país. Ahí encontramos todo el bagaje. Pero aquí vamos a distribuirlos bajo, bajo cierto orden. Para empezar tenemos el concepto en el artículo 356, no lo incluí para no acaparar espacio. En el artículo 356 nos indica que la definición es, el sindicato es una asociación de trabajadores o de patrones, y aquí viene lo importante, constituida para el estudio, la mejora y la defensa de los intereses. Los tres puntos. No es solamente que queremos hacer un grupo de trabajadores, un grupo de patrones. No, es para el estudio. Y ojo que estos tres puntos se tienen que reflejar en los estatutos, que luego vamos a ver qué es eso. Los estatutos, a grandes rasgos, son aquellos lineamientos, aquellas reglas internas que se tienen que cumplir como máxima premisa. Entonces, ese sería el concepto. Conjunto de trabajadores o de patrones que tienen como finalidad el estudio, la mejora y la defensa de sus debidos intereses. Bien. Este tipo de sindicatos tiene ciertos atributos muy importantes. Estos atributos, como podemos resaltar, la personalidad jurídica, la libre determinación, en el artículo 357. Estos atributos
les permiten adquirir bienes, muebles e inmuebles, ojo, destinados al objeto del cual ya habíamos hablado. También, ¿qué otro tipo de atributos tiene? Pues tiene personalidad jurídica para ejercer sus derechos y obligaciones, fortalecer la economía de sus trabajadores, no de los líderes sindicales, de los trabajadores. Estas son ciertas peculiaridades que se integraron con la reforma, que antes no se tenían. Estaba implícito, sin embargo, los sindicatos pues no lo seguían. Había un enriquecimiento de muchos líderes, pero no de los trabajadores. Asimismo, hay el atributo de dar personalidad, de dar representatividad, jurídica a sus integrantes, y también un punto muy importante que es la libre determinación sindical. Libre determinación. En el artículo 357 nos indica que la libre determinación consiste en redactar tus propios sindicatos, es decir, que cada sindicato puede mencionar cómo se va a desenvolver, a desarrollar, redactar sus reglamentos internos, elegir sus representantes, su organización administrativa, formular su programa de acción. Ojo, con la salvedad, aquí es un punto importante únicamente para los sindicatos, no para cualquier institución o organización. Es que la disolución, modificación, suspensión o cancelación del sindicato no lo puedo hacer vía administrativa, es decir, no puedo realizar un protocolo interno o ir con el notario, no. Todo esto se tendría que realizar con la autorización de las nuevas autoridades laborales, que en otro video nos daríamos el tiempo para verlo con más detenimiento. Como te mencioné, cada punto da para un video, pero eso nos vamos a ir reservando. Otro punto también importante es en la libertad de afiliación o constitución. ¿En qué consiste esta libertad de afiliación? Es que cada uno de que nadie me puede indicar, lo hemos reflejado en el artículo 358, es que nadie me puede obligar a integrarme a un sindicato, ni a durar cierto tiempo en el sindicato. Eso sí, hay ciertos puntos que se tienen que cuidar. Por ejemplo, tampoco puede haber una intervención en la elección de directivos, en el voto de estos mismos directivos, porque debe ser libre y secreto. En los protocolos para las sanciones de sus miembros también hay libertad libertad sindical, para que cada sindicato lo pueda señalar. Rendición de cuentas, también hay libertad sindical, pero sí se tiene que cuidar ese aspecto. Ahora, en cuanto a la afiliación, hay ciertos puntos que se tienen que cuidar, hay requisitos que se tienen que revisar. Si bien nadie te puede obligar a que te inscribas al sindicato y nadie te puede negar que te inscribas al sindicato, hay requisitos que se tienen que cumplir. Uno es tendiente a la mayoría de edad, que solamente puedes si eres mayor de 15 años, o sea, hablamos de trabajadores de 16 años en adelante, y no ser un trabajador de confianza. Esos son los puntos más importantes en cuanto a la libertad de afiliación o constitución. Son los puntos que tengo que cuidar. Ahora, volviendo a lo que es la libertad sindical, que me estoy percatando de que no incluye bueno, aquí ya tenemos libre determinación, pero se los voy explicando con mayor detenimiento. Es lo que te mencionaba, la libertad de determinación sindical, pues indica que el sindicato puede manejarse como él considere pertinente, solamente con las salvedades de lo que son las disoluciones o la cancelación del mismo. Pero de ahí en fuera, él puede elegir sus sindicatos, puede elegir sus estatutos, sus medios de sanción, sus propios reglamentos, sus directivos, etc. ¿Qué tipo de sindicatos podemos encontrar? Pues los sobresalientes, pues es obviamente trabajadores y patrones, los cuales también tienen su respectiva clasificación. Si hablamos de trabajadores, los sindicatos que podemos encontrar es gremiales, que son los formados por los trabajadores de una misma profesión, oficio o especialidad.
sindicatos de empresas, que son los formados por los trabajadores que presten sus servicios en una misma empresa, sindicatos industriales, que son los formados por trabajadores que presten sus servicios en una o más empresas de la misma rama industrial, nacionales, que son los formados por trabajadores que presten sus servicios en una o varias empresas de la misma industria instalados en dos o más entidades federativas. Y por último, pues, los de oficios varios, que son una especie de mixtos. Dice la ley que son los formados por trabajadores de diversas profesiones. Estos sindicatos solo pueden constituirse cuando el municipio de que se trate, el número de trabajadores de una misma profesión sea menor de 20. Ese número de 20 tiene que ver con un requisito que también se debe de cumplir. En cuanto a los patrones, los sindicatos de patrones pueden ser los formados por patrones por varias o una o varias ramas de actividades. Y por último, los nacionales, que son los formados por patrones de una o varias ramas de actividades de distintas entidades federativas. Pues aquí la diferencia principal es que los patrones pues, pueden ser un sindicato dentro de una misma entidad o varias entidades de una o varias industrias. La reforma también hace la mención que este tipo de clasificación es enunciativa. ¿Qué quiere decir esto? Es que si de pronto hay alguna figura adicional o una clasificación adicional que la ley no contempla, pero se reúnen los requisitos, es decir, se tiene la necesidad del estudio y a lo mejor la defensa de los intereses de ese tipo de actividades, pues se puede tomar una excepción, ya que es enunciativo. Nomás estoy mencionando cuáles son. De ahí pueden existir otros análogos o diferentes, pero que igual tengan las mismas necesidades. Por otro lado, una vez que determinamos qué tipo de sindicato sería el que estaríamos buscando, ¿ante quién vamos a ir? Bueno, pues aquí entra un punto importante de la reforma, que sería ante una autoridad registradora. En el artículo 365 y 365 bis encontramos los puntos importantes referente a ello, que es un centro federal de conciliación. Por ahí tenemos cierto tiempo de vigencia, desde el año pasado se está trabajando en ello, para que en su momento pues ya están todos fijados en diferentes entidades. La documentación que se requerirá por parte de los interesados, pues hablamos de una copia de la Asamblea Constitutiva, lista de integrantes, de esta lista de integrantes, pues la ley también hace mención a algunos documentos indispensables, como que es el nombre, CUR y documentos que avalen esto. Copia de los estatutos, copia del acta de la asamblea. Estos documentación la entregaríamos ante estos centros de conciliación para que nos entreguen la autorización correspondiente. Ahora, ¿qué requisitos se tiene que cumplir? En el artículo 364 y algunos otros artículos nos hacen mención de una forma, por ejemplo también el 365 y el 364, perdón, de una forma directa e indirecta nos indica cuáles son los requisitos. Tu servidor usted los va a sintetizar. Tener un mínimo de 20 trabajadores para sindicatos de trabajadores o de 3 patrones para sindicatos patronales. Proponer el objeto del sindicato. Esto está íntimamente ligado con el artículo 356 que nos menciona el concepto, que es lo que te mencionaba. Se tiene que mencionar, se tiene que estipular cuál es el objeto, y el objeto tiene que estar relacionado intrínsecamente con la necesidad del estudio, la defensa de los intereses. Es el objeto principal. Y obviamente que se reúnan todos los requisitos del artículo 365, que es la documentación correspondiente de identificaciones, CUR, etc. Si es persona moral, pues si son patrones, pues también hay requisitos especiales, pero esos ya son de índole documental, que se tienen que acreditar. El plazo, ¿qué plazos vamos a tener una vez que se reúnan con los requisitos? Bueno, el plazo que tendríamos sería de 20 días una vez que se presenta la solicitud por parte de los interesados, de lo cual tendríamos una respuesta en 3 días por parte de la autoridad registradora.
Si la autoridad no contesta en ese plazo, pues se tomaría como una autorización y a los 3 días me tendrían que emitir mi registro correspondiente. Puede haber el supuesto donde me falta algún requisito. La reforma también menciona que si falta algún requisito se deberá proceder con el requerimiento correspondiente dando un plazo para la respuesta. Entonces también podemos notar que con la reforma hay una gran intención por parte de la autoridad para que se lleven a cabo los registros y no sea un monopolio de ciertos grupos rojos o blancos y de que de ahí en fuera no pueda entrar y no se pueda cumplir el objeto de los sindicatos. El artículo 371 nos indica cuál sería el contenido de los estatutos, pues el cual es muy amplio. A grandes rasgos, pues menciona cuáles serían los puntos constitutivos sobre los cuales se va a desenvolver este sindicato. Ahí es donde se caracteriza el alma de un sindicato de otro, el espíritu de un sindicato ante otro. Quizás podamos hacer un video para verlo con mayor detenimiento. Luego tenemos en el artículo 376 las prohibiciones para estos sindicatos, que de pronto van a escucharse un poco absurdas porque en la práctica pues no se respeta mucho. No intervenir en asuntos religiosos. Primer punto que se tiene que cuidar. No lucrar, no tener fines lucrativos. Es decir, no tener, por poner un ejemplo, flotillas de taxis donde me estoy enriqueciendo y enriqueciendo. Digo, no es que pase aquí, no es que pase en el país, sino un ejemplo de que no debo de hacer actividades con el fin de estar lucrando, porque un sindicato no es una asociación con fines lucrativos. Es una asociación para dar beneficios económicos a sus trabajadores pactados con los patrones, no fines lucrativos. También, ¿qué encontramos? Aquí son puntos importantes que nos señala, igual como te digo, el artículo 376, pero que se incluyeron con la reforma. Dice, no participar en la evasión de las obligaciones patronales. Es decir, no coadyuvar con los patrones, estipulando ciertas normativas en los estatutos para que el patrón pueda evadir sus obligaciones. Es importante. No es que pase aquí en país, pero bueno, por si las dudas. Simular el carácter del patrón cuando el sindicato funciona más como patrón y no como institución que defiende los intereses de los trabajadores o de los patrones. Es cuando un sindicato, lejos de ser funcional como su objeto lo ha predispuesto, se convierte en un patrón, ve por los intereses completos o simplemente se convierte en un patrón. Inventar constancias de consulta a los trabajadores. O sea, es que aquí están, ya consultamos a todos los trabajadores, aquí está, ya tenemos todo administrativamente cumplido. Cuando de pronto los trabajadores no tienen ni la menor idea de qué firmaron, o peor aún, ni siquiera firmaron algo. No es que pase aquí, pero puede suceder. Obstaculizar el procedimiento de la selección de miembros directivos. Cuando empieza las presiones internas de que no queremos a tal fulanito o a tal fulanito, y de ahí hay presiones. Otro punto también importante que es no participar en extorsiones, mandar el brazo fuerte para obligar a los trabajadores. También un punto que se considera en el artículo 378. De pronto lo que hizo la reforma es sacar a relucir de los trapitos sucios que tenía nuestro país. Me parece muy importante. Dará también armas jurídicas para que nosotros podamos tomar acciones correspondientes, porque antes se presentaba, sin embargo no había acciones reconocidas por parte de la ley, pero ahora ya sacó todo a relucir. Será interesante cómo se lleva esto en la práctica acá. Y pues hasta ahí le dejaríamos en cuanto a este video introductorio, porque vamos a dejar pendiente
el tema de lo que es el contrato colectivo. Bueno, una vez que entra el sindicato, ¿qué interacción va a tener con el patrón? ¿Dónde se van a plasmar estos beneficios? Bueno, ahí entra el contrato colectivo, contrato ley, reglamento interior de trabajo, también la suspensión, modificación y terminación de las relaciones laborales colectivas, que también tienen su propio procedimiento. La mecánica de la huelga y cuál es el fin correspondiente de la huelga. Bueno, todos estos puntos que les menciono dan para su propio video, para que lo podamos analizar a detenimiento y podamos tener estas nociones importantes sobre el derecho colectivo que está aplicándose en nuestro país. Bien, espero que te sea muy útil esta información. El enfoque es básicamente de lo que la misma ley nos indica, no tanto doctrinal, sino un enfoque práctico legal. Apóyame con dándole un like al video y recuerda que todo esto lo hacemos para contribuir con la cultura jurídica enfocado al área laboral y podamos tomar mejores decisiones como trabajadores o como patrones. Estamos en la misma máquina económica llamado México y no va a poder funcionar si las partes, si los engranes de esta máquina llamada México, Estado de México, de los Estados Unidos mexicanos, para los que no conocemos mucho de doctrina, no respetamos los puntos y vemos cada quien por nuestro propio engrane. Atrofiamos el funcionamiento del mecanismo y no vamos a funcionar. Por eso les menciono, somos parte de la misma máquina y es muy importante que todos estemos en sintonía, sobre todo de lo que dice la ley. Bien, me despido de ustedes, estamos en contacto para otro video. Por su tiempo, muchas gracias.